Vale. ¿Más dudas? Representante Olot. Sentiros en familia y toda aquella duda que os genere, pues preguntarlo. Muchas gracias, presidente, señores de la Junta, asambleístas. En primer lugar, quiero dar las gracias al tesorero por la brillante explicación. Sin embargo, en la información que hemos recibido para poder discutir y para poder hablar de los presupuestos, hemos recibido un presupuesto del 2025 y el presupuesto del 2024. Es una información que yo encuentro muy básica y para poder entender la evolución de los gastos y de los ingresos, yo he debido ir a la web de la Federación, bajarme la última auditoría y bajarme las cuentas anuales, ¿no? Por lo tanto, en aras de este cambio y de esta transparencia que hablaba el presidente al inicio de la sesión, pues yo pienso que sería interesante recibir una información un poco más completa, ¿no? Al ver esta información y primero dirigirme a los presupuestos, veo que los dos presupuestos están cuadrados con un saldo cero. Presupuesto 2024, saldo cero. Presupuesto 2025, saldo cero. Sin embargo, al irme a las cuentas de la Federación Española de Fútbol publicadas, veo que durante los ejercicios 21, 22 y 23, y estaría bien tener una estimación del 24, aunque las cuentas no estén aprobadas, veo unos beneficios de 33, 29, 9 millones de euros y espero que en el 2024 también haya un saldo positivo. Esto también me lleva a examinar el balance y al ver el balance encuentro una espectacular cuenta de disponible de 162, 163, 163 millones de tesorería para un balance de unos 200 y pico millones. Por lo tanto, este saldo equilibrado del presupuesto, a la hora de resolverse a nivel real, da unos saldos positivos que sí que me gustaría hacer una reflexión acerca de ellos y también una reflexión acerca de esta tesorería. Yo pienso que una parte importante de esta tesorería, yo he calculado unos 80 millones para dejar el fondo de maniobra en positivo. Yo pienso que estaría muy bien que la Federación dirigiera estos 80 millones o bien a incrementar los ingresos o bien a bajar los gastos de las federaciones y de los clubes miembros de la Federación Española de Fútbol. Sé que es una reflexión atrevida, pero para esto me lo he mirado y por esto estoy aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias a Joan, presidente para quien no le conozca, del Olot. Bueno, directivo. Y que de alguna manera, bueno, yo creo que en esa línea es lo que yo también había comentado, de que debemos ir a esa reducción de gastos y ampliar el número de ingresos. Esa es nuestra vocación de servicio y de trabajo aquí, ¿no? Y creo, sinceramente, que se puede hacer, ambas las dos cosas. Los resultados nos irán marcando el camino, ¿no? Pero ahí, Eduardo, en uno de los aspectos que nos decía, yo creo que para no tener que andar a bajar lo del 24, es normal que hubiera una hoja en la cual, evidentemente, poner comparativamente 24 y 25, que habitualmente yo creo que se hacía. No sé si este año quizás no lo hemos mandado, ¿no? Sí. Eduardo. El 24 sí que está aquí. Lo que pasa es que, como bien dice, no está el detalle de todo. Hemos presentado un desglose de los principales conceptos de ingresos y gastos, aunque no está todo. Pero yo puedo contestar, si me permites, presidente, cuando consideres a las observaciones que realizaba. Bueno, en primer lugar, efectivamente, nosotros tenemos un presupuesto de ingresos y gastos que naturalmente debe ser equilibrado. Ingresos igual a gastos en los presupuestos no hay otra, siempre debe ser así, pero finalmente el cierre de cuentas pues determina los resultados que se han tenido, o bien porque los ingresos han sido mayores o los gastos han sido menores o una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, si a lo largo del ejercicio nosotros hacemos una estimación de ingresos, como digo, con la mejor información disponible. Si luego los resultados deportivos o las cuestiones de patrocinios o etcétera nos llevan a unos mayores ingresos, pues naturalmente eso mejora la cuenta de resultados. O si somos capaces de gestionar con un mayor nivel de exigencia algunas partidas de gastos, etcétera, pues eso nos lleva también a una mejor resultado en la cuenta correspondiente, ¿no? Ese resultado, eso ya está
Por eso decía que es la técnica, digamos, es distinta, porque aquí ya el resultado y la aprobación de cuentas, que ahí efectivamente yo creo que lo tienen, es yo creo que la explicación de arriba abajo de todo, porque los presupuestos son una previsión que naturalmente nos vinculan y vinculan a todas las áreas en lo que es la gestión. Todo esto luego, para aprobarse cada cuestión de gasto, tiene que pasar por esas comisiones que ha señalado antes el director general, sobre todo cuando se superan determinadas cuantías. Pero esto nos compromete también en la gestión, pero es verdad que son unas estimaciones. Luego los resultados pues pueden ser mejores o pueden ser peores. Hasta ahora han sido mejores, si bien de una manera decreciente. Como usted muy bien ha dicho, había unos resultados muy positivos cuando se salió de la pandemia, porque hubo muchas competiciones que no se pudieron celebrar, que no se pudieron llevar a cabo, y en cambio los ingresos de derechos audiovisuales del fútbol profesional, de la Supercopa, etcétera, siguieron fluyendo. Entonces, claro, todo eso determinó un resultado extraordinario, histórico, que no es repetible durante 1 o 2 años, ¿no? Luego, conforme ya las cosas han ido, digamos, normalizándose, y ya los ingresos pues son los que hemos obtenido una velocidad de crucero. ¿Cuáles vienen a ser los ingresos aproximados? La liquidación viene a estar entre 360, 370 millones de euros al año. Eso es lo que ha venido siendo, 365, 366 millones, como usted muy bien decía. El último año, el año 22, 363. Presentaremos pronto, esperamos poder formular pronto las cuentas del año 24. Entonces, todo eso va dando un resultado que en este caso está siendo decreciente. ¿Qué nos planteábamos con esos resultados? Primero, reforzar la posición financiera de la Federación. La Federación vino, el año 20 hubo pérdidas, bueno, era un año COVID, por primera vez en mucho tiempo la Federación liquidó su presupuesto con pérdidas, hubo 2 pólizas de tesorería a las cuales no hubo que recurrir finalmente, pero que determinaban unas tensiones de pagos pues posibles, que finalmente no se recurrió, pero que estaban ahí, y que realmente pasamos una situación complicada. Luego, pues claro, si llegas a disputar 2 finales de Copa del Rey el mismo año, pues esto te duplica los ingresos de las finales de la Copa del Rey. Si los gastos de la Supercopa, pues que se celebra en España aquel año y no se celebra fuera, pues también te reduce gastos y los ingresos son los mismos. Eso determinó resultados que ¿a dónde han ido? Pues a reforzar la posición financiera de la Federación en materia de solvencia, en lo que son los recursos, lo que llamaríamos los fondos propios, ¿no? El patrimonio neto. ¿Qué se ha hecho con esos recursos? Pues tenerlos previstos para que generaran flujos de ingresos, porque los presupuestos son independientes cada año. Yo esto se lo explico, me permitirá usted que haga esta pequeña observación para los que no tengan unos conocimientos especialmente amplios de los temas contables. Nosotros no somos una sociedad que reparte dividendos cuando se aprueban las cuentas. No, las cuentas son independientes, yo por eso lo explico. Y, por lo tanto, si nosotros queremos cerrar el presupuesto de manera equilibrada, lo que tenemos que hacer es que los gastos que preveamos, que podemos anticiparlos a final de año, porque si no, luego no podemos hacer. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues generar ingresos corrientes. Este año que estamos, el año 24, los ingresos financieros van a ser unos 6 millones de euros. El director financiero es el que gestiona, digamos, la colocación luego de esos excedentes financieros en cuentas, en productos financieros que sin ningún tipo de riesgo y garantía de recuperación, porque nosotros tenemos que ir con esa seguridad y con esa garantía, nos permiten, este año 24 tendremos 6 millones y la previsión del año 25, al bajar los tipos de interés, etcétera, previmos que sean unos 4 millones, o sea, se convierte casi en un patrocinador importante, ¿no?, de la casa, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que tenemos. ¿Cuál podría ser? Bueno, pues viendo lo que vaya a ser la gestión del presupuesto a lo largo del año, naturalmente el objetivo de esta federación no es tener esos beneficios, no, es tener un saldo equilibrado que, en todo caso, a final de año, viendo un poco cómo están yendo las cosas, digamos, bueno, tenemos que reforzar de alguna manera los fondos propios, las reservas, pues una parte, y la otra parte que determinemos cómo se puede, vamos a decir, distribuir anticipadamente entre clubes, entre federaciones territoriales o lo que sea, porque el objetivo, una vez lograda ya esa posición financiera, yo creo que muy sólida de la Federación, no tiene sentido que estemos aspirando a beneficios anuales de 2 dígitos en millones de euros. O sea que coincido con usted, la cuestión sería tratar de ir ajustando esa ejecución del presupuesto a lo que cada año vayamos teniendo en ingresos. Segundo turno de palabra, por favor. Sí, me parece que preguntaban. Muchas gracias, tesorero, por su respuesta. Evidentemente no pretendía repartir dividendos.
Pero, sin embargo, sí que hablaba y refuerzo la idea de un reequilibrio de la cúspide de la pirámide del fútbol español con la base, en base a los beneficios acumulados y el fondo de maniobra excedente que va a parar a tesorería, y que tampoco me parece que el objetivo de la Federación sea tener una tesorería continuada de 163 millones de euros que van repitiéndose ejercicio a ejercicio, por lo que he visto, y no he visto el 2024. Solo esto, preciso. Perdón, disculpar que no me he presentado, soy Joan Agustí de la Unión Esportiva Olot y representamos junto al Nàstic los intereses de los clubes no profesionales de la Federación Catalana de Fútbol. Gracias. Bien, también para completar la respuesta, quiero decir que en las previsiones, digamos, de años anteriores, de legislaturas anteriores, pues había la previsión de realizar una inversión importante relacionada con las actividades del Mundial, de un estadio, etcétera, y todo eso aconsejaba, digamos, ir creando ese remanente, vamos a decir así, que se aprobaba aquí. Naturalmente, ese proyecto se descartó ya hace años y no va a haber ningún tipo de inversión de ese volumen y de ese calado, y entonces nos encontramos con eso. Pero claro, quiero con ello, naturalmente, que usted sabe perfectamente el tema de los dividendos, pero quería con ello simplemente decir que nosotros en cada año podemos gastar o repartir los ingresos de ese año, no los resultados del año anterior. Los resultados del año anterior quedaron allí y están allí. ¿La tesorería nos sirve? Sí, claro que nos sirve, porque además de esto, pues bueno, a veces hay préstamos a federaciones territoriales o hay algún tipo de cuestiones que nos van bien y sobre todo que nos generan ingresos financieros. Ahora, ¿aumentarla porque sí? Pues no, ya pensamos que no.